Las crónicas del Poisson. 17 de octubre de 2022. Otra vuelta de tuerca. Con cada día que pasa, constatamos, muy para nuestra intranquilidad, como la crisis de la guerra en Ucrania, lejos de aplacarse, continúa arreciando. Por otra parte, esta es una situación que no debería de sorprender a nadie, ya que constituye una realidad intrínseca del fenómeno bélico. La guerra es, probablemente, la actividad humana menos predecible de todas. Se sabe cuándo y cómo comienza, pero no se sabe ni cuándo, ni cómo va a terminar. Los cambios imprevistos en las tendencias son comunes a todas las guerras, y el bando que la comenzó ganando, con todo a su favor, resulta que muy bien puede terminar perdiéndola, con resultados desde perjudiciales, pasando por los nefastos y llegando hasta los catastróficos. Lo que sí se puede asegurar es que con la guerra perdemos todos, incluidos hasta los que la ganan. Y que, meterse en una guerra, es como ponerse a jugar a la ruleta rusa contra el destino. El término de ruleta rusa, entre comillas, le queda a la Federación Rusa de Putin como un traje a la medida en este caso. Durante años, y al menos desde el 2008, Putin había estado advirtiendo a Occidente, entiéndase a la OTAN de los USA, de la existencia de lo que él denominaba líneas rojas, entre comillas, cuyas violaciones no se iban a tolerar. Pero estas advertencias cayeron en oídos sordos. Quizás, los burócratas del Departamento de Estado del bando militarista de los USA las consideraron simples ladridos de perro que no muerde, o quizás, movidos por un odio acérrimo a todo lo que signifique ruso, engendrado y amplificado después de 45 años de Guerra Fría, decidieron, obcecadamente, ir a pisarlas. Durante la administración demócrata de Obama y Biden, los USA dejaron preparado el escenario para el siguiente, y más audaz, movimiento en la partida de ajedrez estratégico que empezaron a jugar contra la Federación Rusa, ya desde 1991, recién desintegrada la Unión Soviética, cuando decidieron traicionar las promesas, no recogidas en ningún convenio formal, que le habían hecho a Mikhail Gorbachov, de que no iban a extender las fronteras de la OTAN más allá de las de Alemania reunificada. Aprovechando el descontento popular ucraniano contra el gobierno ruso tolerante de Víktor Yanukovych, por el fracaso de sus negociaciones con la Unión Europea con vistas a una posible futura incorporación de Ucrania, le dieron un golpe de Estado y lo derrocaron en el 2014, todo ello arropado debajo del trillado disfraz de la democracia y de la libertad, entre comillas, y al que le dieron el nombre del Euromaidán, por haber comenzado con unas manifestaciones, inicialmente pacíficas, en y los alrededores de la Plaza Maidán de la ciudad capital de Kiev. Las manifestaciones terminaron tornándose muy violentas el 20 de febrero del 2014, a partir de que unos francotiradores, que hasta el día de hoy no se sabe quiénes eran, ni a quién obedecían, dispararon desde algunos de los edificios circundantes sobre los manifestantes y los policías que se congregaban en la plaza, matando a una veintena de las personas. Las muertes totales durante el Euromaidán se han calculado en unos 82 manifestantes y 7 policías. El resultado fue la caída del gobierno de Yanukovych, su huida a Rusia, la anexión de la península de Crimea por la Federación Rusa, el establecimiento en Kiev del gobierno ruso intolerante de Petro Poroshenko, el inicio de la guerra civil de su gobierno contra la población rusófila del Donbass ucraniano, y el debut de las operaciones de una mafia familiar, al mando de cierto capo con base en Washington D.C., y a quien todos conocemos por nombre y apellido, entre otras cosas. La guerra proxy de la OTAN de los USA en Ucrania contra los rusos debió haber comenzado, ya probablemente, en el 2017, durante el siguiente gobierno demócrata, pero cosas del destino, un entrometido, no invitado a la fiesta, Donald Trump, se presentó como candidato para las primarias del Partido Republicano y, contra todo pronóstico, ganó no solo las primarias del Partido Republicano, sino también
las elecciones nacionales del 2016 para transformarse en el 45º presidente de los USA y con su política nacionalista y antibelicista, mandó al refrigerador a los planes del Partido Demócrata de otra nueva guerra proxy, esta vez en Ucrania. Pero la logia progre globalista, aliada con el Partido Demócrata, preparó concienzudamente su contraofensiva y aprovechando el malestar público ante una epidemia causada por cierto virus sintetizado en cierto laboratorio de virología de cierta ciudad de China y cofinanciado con fondos públicos, al cargo de cierto Instituto Estatal de Salud Pública de los USA y al mando de cierto doctorcillo que resultó ser manifiestamente antitrumpista, entre comillas, sacaron a Donald Trump, como a un perro apaleado, de la presidencia de los USA, mediante unas elecciones presidenciales en noviembre del 2020, que serán recordadas como una de las más dudosas y polémicas en toda la historia de los USA, para reemplazarlo, nada menos que por el capo de la mafia familiar de Washington, en Ucrania. ¡Qué casualidad!, ¿no? Apenas ascendido al poder, el nuevo presidente de los USA, adepto a la logia progre globalista, comenzó a caldear el ambiente, acusando públicamente a Putin de tirano y de asesino, a través de los canales de la Triple M progre de los USA y de todas sus terminales repetidoras en Occidente. Putin, de puertas para afuera, se tomó estas acusaciones con filosofía y trató de no dejarse arrastrar a la polémica pública, pero creemos que, de puertas para adentro, comenzó a prepararse para lo que ya entonces tenía que saber que se le venía encima. A partir de este momento, los acontecimientos se aceleraron. Después de desenganchar de manera harto chapucera de la guerra en Afganistán, la administración demócrata de Biden comenzó a tentar al nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con un ingreso expreso a la OTAN. Zelensky se dejó cortejar, haciendo caso omiso al terrible peligro de estallido de una guerra proxy entre la OTAN de los USA y la Federación Rusa, peleada en su país, Ucrania, y machacando a sus compatriotas, los ucranianos. ¿Quién sabe? Quizás Zelensky pensó, o lo convencieron, de que Putin era un perro que ladraba, pero que no mordía. Así las cosas, el 24 de febrero del 2022, el ejército ruso inició su denominada Operación Militar Especial, entre comillas, en Ucrania, diseñada para entrar en Kiev, derrocar al gobierno ruso intolerante de Zelensky y reemplazarlo por otro rusófilo, con la mayor velocidad posible y antes de que los USA tuvieran tiempo de reaccionar. Pero los planes rusos se torcieron. Lejos de rendirse o de huir, Zelensky, insensato, quizás, pero valeroso, seguro, se resistió y galvanizó a la resistencia ucraniana alrededor de su liderazgo, en los momentos iniciales más críticos. Los rusos perdieron un tiempo de oro y su iniciativa, con una ofensiva rápida desde Bielorrusia, pero, mal concebida, peor ejecutada y totalmente fracasada, para capturar a Kiev. Los USA reaccionaron rápidamente, comenzaron a ayudar masivamente al ejército ucraniano y convocaron a la contienda a toda su banda de lacayos europeos de la OTAN y de la Europa de Bruselas, quienes terminaron obedeciendo, perrunamente, para tratar de aplastar a la Federación Rusa, con batería tras batería de sanciones económicas que han resultado ser, al menos igual de ruinosas para los europeos, como para los rusos. Los rusos retiraron sus tropas hasta el Donbass ucraniano. Los frentes de batalla se estabilizaron y la operación militar especial rusa pasó de ser, de un rápido y decisivo golpe de mano militar, a una guerra de desgaste, con resultados entre inciertos y malos a largo plazo, justo lo que los rusos no querían, justo lo que los USA planeaban, y así, hasta agosto del 2022. A partir de este punto, retomamos la explicación del porqué de nuestra intranquilidad al ver cómo la crisis de la guerra en Ucrania, lejos de aplacarse, continúa arreciando. Los aspectos recientes que más nos alarman han sido fundamentalmente tres. 1. De acuerdo con su rasgo de la impredecibilidad,
La guerra en Ucrania, a partir de principios de septiembre del 2022, ha dado otro de sus súbitos giros. Las tropas ucranianas lanzaron una ofensiva que tomó por sorpresa a las posiciones defensivas rusas de la línea del frente de la zona de Kharkiv, al norte del Donbass, y lograron obligarlas a retroceder hasta recuperar un área de territorio en torno a los 6.000 kilómetros cuadrados, y lograr poner en jaque a la localidad de Krasny Liman, de donde recientemente los rusos han evacuado a sus tropas defensoras. Este revés en la estrategia de guerra lenta, de posiciones, en Ucrania, por parte de Rusia, ha puesto en problemas al gobierno de Putin, y sobre todo, en el interior de la propia federación. Aparte del descrédito ante la opinión pública rusa, Putin se ha visto acosado por su oposición política, particularmente la del Partido Comunista Ruso, heredero del que rigió los destinos de la Unión Soviética durante más de 70 años, acusándolo de incompetencia, de pusilanimidad y de no tomarse en serio el muy grave riesgo sobre la mera existencia futura de una federación rusa unificada, en el caso de fracasar en su necesidad de parar en seco y para siempre, entre comillas, las intenciones de los USA de llevar las fronteras de su OTAN, ahora más hostil que nunca, hasta las de la madre Rusia, entre comillas. Para, acto seguido, iniciar su previsible proceso de penetración, soborno, subversión y eventual rebelión y estallido interno, similar al que emplearon en la misma Ucrania, desde principios de los 1990 del siglo XX, al cargo de personajes tales como George Soros y sus disolventes New Societies, entre comillas, hasta lograr transformarla en una enemiga acérrima de Rusia. Nosotros tenemos que concederle a la oposición política rusa a Putin, de que la mera idea de que los USA puedan hacerle a la Federación Rusa lo mismo que, mucho contribuyeron a provocarle, a la Unión Soviética en 1991, es como para helarle la sangre a cualquier ruso patriota. Como consecuencia de estas presiones, el gobierno de Putin ha decretado una leva de unos 300.000 reservistas, hombres de mediana edad con previa experiencia militar, para ser incorporados a filas, después de pasar por un curso de actualización técnica y física. A nuestro entender, esta decisión revela dos cosas. La primera es que los comandantes rusos han reconocido que últimamente los ucranianos han estado superándolos numéricamente y que les es preciso igualar las cosas lo antes posible. La segunda es que, con esta decisión, los rusos demuestran su renuencia o incredulidad acerca de un posible alto al fuego a mediano plazo y han optado por avivarlo. Esto lo que significa es que, lejos de mitigarse o mantenerse estables, las hostilidades en Ucrania van a arreciar. Malas noticias para la población ucraniana y para las naciones europeas, particularmente las no neutrales y obedientes al mandato de la OTAN de los USA. Apenas habían los rusos podido reorganizar sus defensas en el frente del norte del Donbass, cuando los ucranianos abrieron un nuevo frente en el sur, iniciando una ofensiva desde el norte de la región de Jersón en dirección a la ciudad de Jersón capital situada en la orilla norte del río Dnieper, y poco antes de su desembocadura, en el Mar Negro. Los ucranianos han lanzado dos ataques exitosos. Uno desde el norte de Jersón capital y otro desde el noreste de la región, bajando por la ribera norte del Dnieper, con la intención de embolsar a las tropas rusas que defienden a Jersón capital y que tendrían dificultades para escapar hacia la ribera sur del Dnieper, porque el puente Antonovsky, de Jersón capital, está bastante deteriorado por los impactos de los obuses ucranianos. Por el momento, los rusos han logrado estabilizar el frente, pero el riesgo para las tropas rusas en Jersón capital sigue siendo elevado. Apenas habían los rusos podido reorganizar sus defensas en el frente de Jersón, cuando el día 8 de octubre del 2022, un camión bomba explotó en el puente sobre el estrecho de Kerch, entre el extremo oriental de la península de Crimea y la tierra firme de la Federación Rusa. La explosión mató a 3 personas. 2 que iban en un coche cercano y al conductor del camión.
Además resultó inutilizado un carril de automóviles de los dos del puente y afectada la vía férrea que va paralela. Parece que la estructura del puente no ha resultado deteriorada, pero los daños circulatorios tardarán meses en repararse totalmente. Nadie se ha declarado oficialmente responsable, pero el bando ucraniano ha celebrado al atentado. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Назад не надо, все, вперед, а? Ускорить? Не-не-не, не надо. Так, легковушка. Сзади многотоннажный КамАЗ Ларгус. При заезде получается. Да. На В сторону Керчи. сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. El 9 de octubre del 2022, la Federación Rusa había anunciado el nombramiento del general Sergei Surovikin como jefe unificado de todas las operaciones militares rusas en Ucrania. El 10 de octubre del 2022, la Federación Rusa ha respondido al ataque contra el puente de Kerch lanzando casi 100 misiles y drones suicidas, entre comillas, principalmente contra la infraestructura eléctrica, los edificios y los puentes en o alrededor de varias ciudades ucranianas. En esta ocasión, Kiev ha recibido numerosos impactos sobre edificios gubernamentales y aquellos sospechosos de albergar los cuarteles generales de los servicios de inteligencia ucranianos y las operaciones encubiertas de la OTAN. Esta represalia rusa, tras el atentado al puente de Kerch, sustenta la teoría de que la Federación Rusa ha decidido cambiar la intención de su inicial operación militar especial, entre comillas, por otra más dura, antiterrorista, entre comillas, y que para ello le ha dado al general Surovikin autoridad para emplear todo el poderío militar ruso, menos, supuestamente, el del armamento nuclear, contra el gobierno ruso intolerante de Zelensky. Estos acontecimientos vuelven a incidir en que, lejos de mitigarse o mantenerse estables, las hostilidades en Ucrania van a arreciar. Malas noticias para la población ucraniana y para las naciones europeas, particularmente las obedientes al mandato de la OTAN de los USA. Nosotros opinamos que, si Rusia no quiere perder esta guerra, debe de concentrarse en derrotar, convencionalmente sobre el campo de batalla a las fuerzas ucranianas, expulsándolas de las 4 regiones ucranianas recién anexadas, en vez de enredarse en una dinámica de atentados y represalias contra los ucranianos, que, lejos de convencerlos de aceptar la pérdida de esos territorios rusófilos, a cambio de una paz, aunque sea tensa, los va a enardecer y va a favorecer los planes a largo plazo de la OTAN de los USA de deteriorar a la economía rusa, de fomentarle revueltas sociales internas y de exacerbar los sentimientos rusófobos entre los aliados de la OTAN. Ante todas estas recientes ofensivas ucranianas exitosas, lo único que aparentemente está haciendo el bando ruso sobre el terreno es tratar de cercar y ocupar la ciudad de Bakhmut, perteneciente a la región de Donetsk, pero en poder de los ucranianos, y considerada el centro mayor de la logística del ejército ucraniano en el frente del Donbass. Pero los defensores ucranianos parecen haber adoptado la misma táctica del caso de Mariupol, de resistir a toda costa, y están consiguiendo repeler a los atacantes rusos. Simultáneamente, los rusos están también tratando de ocupar la localidad vecina de Avdiivka, desde donde los ucranianos están realizando actualmente los bombardeos artilleros contra la cercana ciudad de Donetsk capital. Pero, por el momento, los bombardeos ucranianos sobre Donetsk capital continúan. Más allá de estos acontecimientos en pleno desarrollo, se están propagando los rumores acerca de que el bombardeo misilístico ruso del 10 de octubre del 2022, aparte de una represalia por el atentado ucraniano contra el puente de Kerch,
del 8 de octubre del 2022, ha sido también una especie de ensayo general, entre comillas, de un ataque misilístico masivo sobre las infraestructuras eléctrica y ferrocarrilera de Ucrania, simultáneo con una supuesta gran ofensiva invernal de un reforzado ejército ruso, diseñada para expulsar a las fuerzas ucranianas de los 3 territorios recientemente anexionados por la Federación Rusa: el Donbass, Zaporilla y Jersón. El tiempo confirmará o negará estos rumores. 2. Decidiéndose a hacer lo que pudo, pero no quiso hacer previamente a su operación militar especial, el gobierno de Putin, finalmente, ha anexionado a la Federación Rusa las regiones de Donetsk y Luhansk, del Donbass y, adicionalmente, también ha anexionado las regiones de Zaporilla y Jersón, ocupadas durante la contienda. Y todo ello pese a que los rusos no controlan la totalidad de esos territorios, particularmente el de Donetsk, del que lo hacen en solo un 50%. En su ya famoso discurso de anexión, Putin declaró que, desde el momento en que esos territorios pasen a formar parte de la Federación, Rusia estará obligada a defenderlos contra cualquier agresión extranjera con todos los medios a su alcance. Esto de con todos los medios, entre comillas, significa, entre otras cosas, también con su armamento nuclear. La jugada de respuesta de los USA estaba obligada, al declarar que no reconocían validez alguna al resultado de los 4 referenda. La M Progre se apresuró a trompetear este mensaje, dando por descontado que los referenda habían sido inducidos a punta de pistola, entre comillas. Parece que actuando por su propia iniciativa, Zelensky también emitió un video en el que él, acompañado por 2 masivos subordinados, y que lo hacían lucir como un enano, firmaron un documento para pedirle a la OTAN la anexión inmediata de la parte de Ucrania que aún controla. Pero, no mucho después, la OTAN, oficialmente, rechazó su petición, dando a entender a todos los que optemos por ser objetivos, que la OTAN considera a Zelensky como su mera herramienta para llevar adelante su guerra proxy de desgaste contra Rusia en Ucrania, y que, si Zelensky dejara de cumplirle esa función, lo descartarían, entre comillas, para poner a otro en su lugar. Quién sabe, quizás podría ser el general Valery Zaluzny, actual comandante en jefe del ejército ucraniano. En todo caso, sea quien sea el dirigente ucraniano oficialmente al cargo, tememos que las órdenes son y serán las de continuar atacando a las posiciones rusas, que hasta ahora habían sido territorios de ocupación militar o de repúblicas separatistas, pero que ahora ya son integrantes de la Federación. Por lo tanto, si Rusia mantiene, al pie de la letra, lo que Putin declaró en su discurso de anexión, la guerra nuclear táctica en Ucrania va a ser una consecuencia difícil de evitar. Sin embargo, también puede ser que la China de Xi Jinping se alarme tanto como nosotros ante la inminencia de una guerra nuclear y le recomiende, entre comillas, a Putin que, lo de las armas nucleares, va a ser que no. En un tal caso, la superpotencia china sería la que le podría evitar, al menos por ahora, una guerra nuclear a la humanidad. Porque, así como Ucrania tiene la guerra perdida si los USA le retiraran su apoyo, también Rusia tiene la guerra perdida si la China le retirara su apoyo. 3. El día 26 de septiembre del 2022 a las 2:03 y a las 19:03, los sismógrafos daneses, suecos, alemanes, noruegos y finlandeses reportaron haber detectado las vibraciones de lo que ya se sabe fueron explosiones submarinas ocurridas en el mar Báltico entre Suecia y Dinamarca cerca de la isla danesa de Bornholm. Casi simultáneamente, la terminal alemana del Nord Stream 2 reportó una profunda caída de la presión y poco después un avión militar danés localizó la masa de burbujas del escape del gas en el mar. Pocas horas después fueron localizadas sobre la superficie del mar Báltico 3 nuevas masas de burbujas causadas por el gas que estaba escapando del gasoducto Nord Stream 1.
Subsecuentemente los rusos informaron que uno de los dos tubos del Nord Stream 2 continuaba en condiciones operativas nominales. Para el 29 de septiembre del 2022 ya era Vox Populi que los dos gasoductos germano-rusos Nord Stream habían sido saboteados en una zona cercana a su final en la costa alemana. Acto seguido, la Triple M Progre comenzó a trompetear la culpabilidad de los rusos basándose en explicaciones de lo más descabelladas. Las más pintorescas que hemos encontrado son 3.1. Los rusos habrían inutilizado los gasoductos para demostrar, entre comillas, a los países de la OTAN su capacidad de atacar cualquier gasoducto de los varios que discurren por el mar Báltico y provenientes en su mayoría de Noruega. Pese a que los rusos, junto con los alemanes, son los propietarios de los gasoductos, en cuya construcción invirtieron unos 20.000 millones de dólares. O sea, algo equivalente a que alguien esté lo suficientemente loco como para prenderle fuego a su propia casa con tal de amenazar a los vecinos con sus capacidades incendiarias. 3.2. Los rusos habrían inutilizado los gasoductos mediante un golpe de ariete ocasionado por algún tipo de manipulación cuidadosamente calculada y ejecutada de las válvulas de entrada al mismo ubicadas, muy lejos, en territorio ruso. Aparte de la incoherencia de dañar su propiedad ya expuesta anteriormente, en el momento del sabotaje, los gasoductos no estaban conduciendo gas alguno, o sea que la energía cinética del gas era nula. Además, los golpes de ariete, que sí son peligrosos en los acueductos, resultan bastante menos probables en las tuberías de gas al tener muy pequeña densidad comparada con la del agua. Además, la posibilidad técnica de provocar un golpe de ariete en algún punto muy concreto de una tubería libre de cualquier elemento que impida o dificulte el tránsito del fluido, oscila entre remota e inexistente. 3.3. Un nuevo submarino nuclear misilístico ruso, el Belgorod, recientemente botado al agua, y que antes de comenzar sus pruebas de funcionamiento en alta mar, se habría acercado sigilosamente a los gasoductos para sabotearlos empleando un minisubmarino o una especie desconocida de drones submarinos, entre comillas, que explotaron sobre las tuberías para perforarlas. Esto, pese a que la zona de llegada de los gasoductos a Alemania estaba y está bajo la estrecha supervisión de la OTAN, quien hubiera detectado al gran submarino mucho antes de poderse siquiera acercar al lugar donde los gasoductos fueron saboteados. Adicionalmente, en junio del 2022, la OTAN realizó maniobras militares aeronavales en la zona con despliegue de muchos barcos, aviones, helicópteros y hasta un portaaviones. Seguramente, se crearon las oportunidades para que, por ejemplo, unos hombres rana descendieran hasta los gasoductos, a no más de 100 metros de profundidad, para adherirles cargas explosivas detonables por radiocontrol. Es muy posible que los tres tubos perforados, los dos del Nord Stream 1 y uno de los dos del Nord Stream 2, queden inutilizados para siempre, porque al llenarse de agua salada por dentro, se van a corroer y va a resultar más fácil instalar unos nuevos que tratar de repararlos. Cuando la policía evalúa la posible culpabilidad de un sospechoso de un crimen, lo primero que se pregunta es acerca de la validez de la regla Mom. ¿Tiene o tuvo el sospechoso medios para haber cometido el crimen? ¿Tuvo el sospechoso oportunidad de haber cometido el crimen? ¿Tiene o tuvo el sospechoso motivos para haber cometido el crimen? En principio, todas las naciones limítrofes al mar Báltico son sospechosas de haber perpetrado el atentado, incluidas las propietarias, Rusia y Alemania. Además, también son sospechosas Ucrania, Reino Unido y los USA. Las tres naciones bálticas Lituania, Estonia y Letonia las descartamos por no tener los medios. La ejecución de un atentado como el presente requiere de capacidades técnicas y organizativas muy especializadas. Lo mismo consideramos válido para Dinamarca, Noruega y Finlandia. Suecia no tiene motivos. Alemania, copropietaria de los gasoductos, aún tiene menos.
Rusia, también copropietaria y perdedora de la mejor herramienta que tenía para chantajear energéticamente, entre comillas, a Europa, aún tiene menos que Alemania. Ucrania no tuvo la oportunidad. Polonia es una candidata con medios, oportunidad y motivos, dada su manifiesta actitud antagonista ante Rusia y además ser socia de otro nuevo gasoducto proveniente de Noruega, competidor de los Nord Stream 1 y 2. Reino Unido también es un candidato con medios, oportunidad y motivos, dada su manifiesta actitud antagonista ante Rusia y además de ser un tradicional socio de los USA desde hace muchos años. Finalmente, de todas las potencias capaces de cometer un sabotaje tan complicado técnicamente como el de los gasoductos germano-rusos, la que mejor verifica al 100% la regla Mom son los USA. Además, y sobre todo, tanto Victoria Nuland como Joe Biden manifestaron, públicamente, sus intenciones de poner fin, entre comillas, al Nord Stream 2, tal y como quedó recogido en la hemeroteca. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Well, I'll take a couple questions each. Reuters, Andrea, you got the first question. Thank you, Mr. President, and thank you, Chancellor Scholz. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz, wenn ich Sie fragen darf, if I may ask you, Chancellor Scholz, you said there was some strategic ambiguity that was needed in terms of sanctions. I just wanted to know whether the sanctions you are envisaging and the EU is working on, and the US as well, are already finished, finalized, or is there still work ongoing? And dass Sie das nicht sagen wollen, was genau da drin ist. You're not really saying what the details are. Is that just an excuse for Germany maybe to not support the SWIFT measures? Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Thank you very much for your question. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a military aggression against Ukraine. And this is necessary. It is necessary that we do this in advance so that Russia can clearly understand that these are far-reaching, severe measures. It is part of this process that we do not spell out everything in public, because Russia could understand that there might be even more to come. And at the same time, it is very clear we are well prepared with far-reaching measures. We will take these measures together with our allies, with our partners, with the US, and we will take all necessary steps. You can be sure that there won't be any measures in which we have a differing approach. We will act together, jointly. This is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together
We are absolutely united and we will not taking different steps. We will do the same steps and they will be very, very hard to Russia and they should understand. You recognize someone now, Chancellor? Además, se está juzgando como razonable la hipótesis de que el principal motivo de los USA para la inutilización de los gasoductos ha sido la de quemar las naves, entre comillas, en el sentido de imposibilitar el que Alemania, ante la crisis energética, y también económica, y también social, y también política, que se le viene encima, pudiera cambiar de opinión, entre comillas, respecto al gas ruso, e intentara algún tipo de acuerdo de su suministro con los rusos, público o encubierto. Si realmente fueron los USA quienes perpetraron este atentado en contra de uno de sus aliados, en su guerra proxy contra la Federación Rusa, tenemos que deducir que estarán muy interesados en que jamás se les pueda ser probado. De lo contrario, la confianza que todavía puedan tener en ellos sus aliados seguramente que iba a recibir un severo varapalo. Posiblemente, nunca tendremos confirmación acerca de qué potencia cometió este atentado terrorista, así que, cada quien que lo juzgue por sí mismo. El riesgo de estallido de una guerra nuclear en Europa se mantiene y continúa creciendo. Todos los habitantes europeos y españoles, sensatos y racionales, sea que estemos a favor del bando de la OTAN de los USA, o sea que estemos a favor del bando de la Federación Rusa de Putin, o sea que optemos por la neutralidad, como es en nuestro caso particular, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para inducir a nuestros gobernantes a que se aboquen a la tarea diplomática de detener las hostilidades, lo antes posible, y para que le den la máxima prioridad a impedir el que, jamás, pero jamás, llegue a estallar una guerra nuclear, al menos en Europa. El Poisson.